Es tal vez alguien, si podéis acompañar. Tenemos visitas nuevas y a ver la primera vez alguien que les acompañe. Gracias. No sé si esta mañana te despertaste alegre o no, pensando en que hoy iba a ser un día de reunión, un día de encuentro. Ojalá que todos pudiéramos pensar o decir, sí, me levanté con una alegría, con un empuje, pensando que nos íbamos a encontrar juntos. A veces somos víctimas de una conspiración, diría yo así, de robarnos el gozo, de robarnos y pensar en aquello que no debemos pensar tal vez para que nos quite el deseo de estar juntos. Tal vez el tráfico, no sé si fue mucho el que te encontraste para llegar aquí, la falta de aparcamiento, una discusión de última hora, una palabra fuera de lugar y ¡puf! Parece que se esfuma el gozo, la alegría, ¿no? Y la pérdida del gozo y de la alegría suele ser un síntoma de algo peor, no solo de la circunstancia que atravesamos. A veces puede ser un síntoma de que nuestras vidas están andando en una superficie poco estable y a veces esa superficie se tambalea y enseguida nos venimos abajo. Si esa superficialidad en nuestra vida se da durante mucho tiempo, podemos llegar a abandonar, a desistir. Y seguramente, si uno echa memoria y piensa en el pasado, tal vez echa de menos a personas que con el tiempo pues ya no las ves, no puedes verlas en ninguna reunión o en alguna actividad. Tampoco quiero decir que por falta del aparcamiento nos vamos a apartar de la fe, no es esa la idea, ¿no? Porque el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Cuando Pablo decía en Filipenses a los creyentes de Filipos, regocijaos, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, lo podía decir porque el gozo no depende de la circunstancia que pasaba. Y él lo decía desde la cárcel, ni más ni menos. Lo dice porque si estás en el Señor, tienes una fuente de estabilidad, una roca, un refugio, como decíamos, que nos permite, aún en medio de la prueba y de la dificultad, experimentar gozo. Y es un gran secreto. Tal vez que para la sociología y la psicología y todas las logías de esta sociedad no cabe, no se entiende. No se entiende. Y no es un engaño, no es ningún autoengaño. Es ni más ni menos que dar crédito, que decir, sí creo en lo que Dios dice. Cuando le decimos, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, si realmente lo creemos. Ahora, si la pérdida de alegría, de gozo, puede que no sea un único indicador de nuestra temperatura espiritual, de saber cómo estamos nosotros espiritualmente, sí que es un síntoma revelador, nos enseña. Pero hoy me gustaría poder centrar en otro síntoma que podemos revelar o que puede revelar nuestra temperatura espiritual. Y me gustaría compartir con vosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, una lectura de unos versículos. En Lucas, si queréis seguir en la lectura, está en el capítulo 14, versículos 15, vamos a leer hasta el 24. Jesús solía hablar a las personas con parábolas y lo hacía por una doble razón. Una, porque la parábola era fácil de entender, era una situación familiar para los oyentes, de manera que podían entenderla en su lenguaje. Pero también había otra motivación, y es que tal vez aquella parábola no fuera fácil de entender en el sentido que el Señor Jesús la decía.
esa historia que explicaba el significado espiritual en sus vidas. En esa parábola había una lección que no estaban aplicando y que necesitaban recurrir a sus vidas. Así que esa parábola, se convertía también en una palabra que juzgaba el corazón del que la escuchaba, como ahora también nos es puesta delante de nosotros y también nos juzga a nosotros. Pero vamos a la lectura de Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con Jesús, a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús pronunció estas palabras o un versículo en una comida, sentados a la mesa. Y era un lugar donde solía enseñar Jesús a sus oyentes, a las personas que estaban a su alrededor. Tal vez en aquella ocasión invitado para agasajarlo y entre la multitud, pues uno lanzó un grito. La euforia, estaba escuchando acerca de Jesús, oyéndole hablar de las cosas del reino de los cielos, que saltó y dijo, bueno, bienaventurado el que coma pan en está en el lugar que deberíamos todos, en el reino de los cielos. Pero Jesús tenía algo que enseñarles antes. Y esta parábola ya nos está enseñando cuál es el otro síntoma, además de la pérdida de la alegría, del gozo, que nos puede estar indicando que hay algo en nuestra vida que necesitamos arreglar. Antes que nada, también deciros a los que ya conocéis este pasaje bíblico, que lo habéis leído y lo habéis considerado muchas veces, es que a veces pensamos, bueno, este pasaje está pensando en aquellos que no creen y que necesitan ser invitados para venir a conocer la salvación, la fe en Jesucristo. Y digo, si es así, también porque de lo que nos habla este pasaje es de una invitación y cómo es respondida. Y la invitación que Dios hace no solamente es una invitación para el mundo que está ahí fuera, para los que no le conocen, para los que nunca han tenido una relación personal con Cristo. La invitación de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Aquellos que nos sentamos también a su mesa, aquellos que podemos decir, bienaventurados los que comen pan en el reino de los cielos. También para nosotros es esta invitación. Pensad que en aquel momento Jesús estaba dirigiéndose a los israelitas, a los judíos, especialmente religiosos, que estaban observándole minuciosamente todo lo que hacía y decía para encontrar algo en lo cual desacreditar su ministerio, su enseñanza, porque notaban que estaba muy por encima de la enseñanza que ellos les podían dar. Era alguien que hablaba con autoridad, como lo dicen los mismos evangelios. Así que aquella élite eclesiástica, aquella élite religiosa, que de hecho despreciaba a los que no eran de su clase, por eso en esta parábola aparecen los pobres, los mancos, los cojos y ciegos, que eran los marginados de aquella sociedad y especialmente de aquellos religiosos. Bueno, cuando oyeron esta parábola y pensaron que eran los que eran llamados y metidos en esa
en esa celebración, en esa cena, pues posiblemente algo se revolvía en sus estómagos. Efectivamente, el pasaje bíblico se aplica y puede aplicarse a cualquier invitación que Dios nos hace y nos apela a cómo respondemos cuando Dios nos quiere llamar. La aplicación que quiero considerar en esta mañana es la que tiene en cuenta las relaciones o las reacciones de las personas que, bien informadas, que saben bien sobre las intenciones del Señor, probablemente estoy hablando a creyentes, frente a la invitación generosa de parte de Dios a una relación eterna de amor. Una relación eterna de amor. Los creyentes no estamos exentos de rechazar las invitaciones continuas o puntuales de nuestro Salvador. No estamos exentos de rechazar disfrutar de aquellos anticipos que Dios tenga bien ofrecernos, de aquella que será la gran cena del Cordero, que nos habla en Apocalipsis capítulo 19. Habrá una gran cena, ¿sabéis? Habrá una gran celebración. Habrá el momento en el cual Cristo y su iglesia puedan celebrar ese matrimonio eterno, esa escena de relación eterna, ese comienzo de lo que será ese reino de los cielos en su plenitud. Y Dios tal vez nos permite tener anticipos de eso. Permite que podamos mirar allá con los ojos de la fe, con la esperanza en el corazón y experimentar ese gozo atendiendo a la invitación. Y es que la invitación de Dios es una invitación a una relación de amor. Los invitados de aquella parábola, como hemos leído, recibieron un día la invitación de parte de un anfitrión, de un señor que organiza una comida, una gran cena. Tuvieron tiempo suficiente para arreglar sus planes y poder estar presentes en la fecha adecuada. Cuando llegaba el momento, entonces el siervo venía a avisarles que ya todo estaba listo, así que ellos ya estaban preparados para poder asistir a aquella obra. Al principio, imaginaos cuando recibieron la invitación, se sentirían muy honrados. Que bueno, es una invitación. No es porque sea comida gratis, es porque normalmente era el modo en que se relacionaban las personas en aquella sociedad. Y como sigue siendo hoy en día, las comidas, los banquetes suele ser un tiempo de relación y a veces también de mostrar estatus. Así que estaban contentos de recibir la invitación. Pero mientras llegaba la fecha, poco a poco se empezaron a dedicar a sus propios asuntos personales. De modo que perdieron tal vez el interés o parte del interés por asistir a esa cena. Tal vez supieron que, no sé, el anfitrión a lo mejor tenía algunas ideas un poco abiertas acerca de los invitados. Y él lo muestra el mismo capítulo, la misma parábola, ¿no? Si llega a estar dispuesto a invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ¿será que yo debo pertenecer a ese grupo? ¿Será que yo que iría allá y así me tendría que codear con ciertas personas con las que no trato? Bueno, tal vez podía ser el pensamiento de ellos. Fuera cual fuera la información que tenían, el caso es que declinaron la invitación en el último momento, cuando todo estaba preparado, cuando el siervo llegó a buscarles a su casa para invitarles, para acompañarles, si era necesario, a la casa. Y cuando pienso en cómo aplicar esto a nuestras vidas, la invitación que nos extiende el Señor es a una cena de comunión íntima, una relación de comunión íntima de nosotros con Él. A veces pensamos de una manera religiosa y creemos que Dios nos invita pues a cumplir unas normas, a vivir una vida de determinada manera con una lista de sís y otra lista de nos y conducirnos así. Pero básicamente Dios nos llama, nos invita a una relación personal con Él. Y esa relación se caracteriza por la palabra amor. Esa es la invitación de amor. Así que nos planteamos también, si esa invitación la hemos recibido todos y cada uno de nosotros, ¿cómo la estamos atendiendo? ¿Qué estamos haciendo con esa invitación? El propósito de que Dios
nos llamara y nos salvara es precisamente establecer y profundizar en esa relación de amor, porque se va a prolongar por toda la eternidad. Va a ser una relación que no tiene fin. Nuestras relaciones pueden tener un principio y pueden tener un fin. A veces se pueden distorsionar, a veces se pueden romper, a veces se pueden enfriar. Pero la relación con Dios es una relación diseñada para la eternidad. Y empieza ahora. Y la cuidamos ahora. Y la disfrutamos en parte ahora, como un anticipo. Esta verdad se halla recogida no solo en este pasaje, a modo de parábola, sino también en aquel mensaje que en el último libro de la Biblia Dios le dedica en una carta a la iglesia de Laodicea. Allá en el capítulo 3, versículo 20, le dice estas palabras: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso habla de ese deseo de Dios de tener una relación personal. No incluye a todas las personas, es decir, no habla en general, en plural. Habla con aquel que abre la puerta. Cenaré con él y él conmigo. Ahora, yo pienso que él cenando con nosotros, el Hijo de Dios cenando con nosotros, pues no le aporta mucha gloria a Dios, que digamos. Es como aquel que se acerca tal vez al pobre o al desamparado con él. Tal vez no le aporte mucha gloria, pero que el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, como lo dice la Escritura, el que es el alfa y el omega, el primero y el último, el santo, el verdadero, y así un montón de títulos que tiene, que se acerque a tu puerta y a mi puerta y quiera tener una relación personal con nosotros, contigo. Eso te dignifica, me dignifica. Eso nos hace subir hasta lo más alto de las relaciones que se pueden tener. Eso sí que nos distingue a nosotros. Así que es importante que consideremos qué hacemos con la invitación que tenemos, que recibimos de Él. Esa invitación que nos anticipa esa cena, a veces viene en forma, porque tal vez ha llegado al correo y no la hemos detectado. Puede pasar. Entonces, hoy en día, como trabajamos mucho con los mails y con las WhatsApps y tal, pues nos olvidamos de que a veces todavía hay un buzón en nuestro departamento, en nuestro edificio, donde van echando cartitas. Lo que pasa es que normalmente son facturas, información comercial y casi no lo abrimos. Pero a veces puede llegar a nuestra vida invitaciones de parte de Dios y no las detectamos. Hay que abrir el buzón. Tal vez esas invitaciones llegan en forma de asistencia a reuniones en la iglesia, tal vez para orar, para adorar, para tener comunión, para tener la lectura, para meditar en su palabra. ¿Te han llegado esas invitaciones? Cada semana damos aquí todas las invitaciones, estáis todos invitados a todas las actividades, son libres, no cobramos. A veces llegan las invitaciones de Dios en forma de asistencia a las reuniones. A veces llegan en forma de responsabilidades en algún área, en algún servicio a la iglesia que puedes realizar desde cualquier área, desde liderazgo hasta mantenimiento, hasta acogida de personas. A veces llega en forma de participación, de ayuda a alguna necesidad que conoces. Invitación a orar, a visitar, a consolar. Llega en forma de invitación hospitalario, de generosidad, de disposición, de perdón, de reconciliación, de saludo. Todo eso son invitaciones de parte de Dios. De tantas formas Dios nos extiende anticipos de esa invitación a profundizar en la relación de amor con Dios. Y lo interesante es que Él ya ha tomado la iniciativa. Él ya tomó la iniciativa para ello. Hay un pasaje en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. 1 de Juan 4, 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados.
Todo esto lo hizo Dios para que disfrutemos, para que vivamos en esa relación con Él, para Él y por Él. Así que, volviendo de nuevo al pasaje, o teniendo en mente ese pasaje, vemos ahí que a veces esas invitaciones son obstaculizadas por nosotros mismos. ¿Cuáles son esos obstáculos de esa relación que nos invita Dios para disfrutar? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son los míos? Porque si Dios nos invita, nos llama a esa relación, ¿qué excusas tenemos nosotros? En aquel momento, aquella invitación de aquel señor a su cena, esgrimieron varias excusas, ¿no? Varias razones. El primero, 18, dice, el primero, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. A veces hay excusas que tienen que ver con cosas que afectan a los planes de nuestra vida. Una propiedad, y era necesario por ley, antes de tomar posesión, ir a visitarlo, ir a verlo. La cuestión es que justamente era ese día. No es algo que ocurra muchas veces en la vida, que compres una propiedad. Esto supone un cambio mejor, probablemente, a un nuevo lugar, que subsane problemas que tenías en tu anterior lugar, ¿no? Ojalá que siempre fuera así, a veces no es así. Tal vez más espacio, más comodidad, mejor lugar o posición social. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Jesús no está condenando aquí a adquirir propiedades, ni mucho menos. Pero cuidado cuando esas cosas que afectan a los planes de nuestra vida se interponen entre lo que es más importante, que es promover, aumentar, profundizar en esa relación con Dios. Pues tengo una hacienda y tengo que ir a verla. Pero el segundo, pues también tenía excusa de otro orden. Tal vez, y dice en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Bueno, no solemos comprar vacas ni bueyes, no tenemos granjas de las que vivamos. Para ellos eso era muy importante, casi tan importante como para nosotros pues puede ser un automóvil, ¿no? Para desplazarnos, para podernos mover. O cosas que tienen que ver con la fuente de nuestros ingresos. Aquel necesitaba ni más ni menos que aquellos bueyes para labrar su tierra y poder comer el pan de cada día. Cosas que afectan a nuestras fuentes de ingresos, nuestro trabajo. Por cierto, un trabajo que debe ser digno, ¿no? Y que ojalá que todos tengamos, y así al Señor le pedimos. Pero hoy en día, a veces el trabajo se puede haber convertido en un Dios de este siglo para nosotros, al que es necesario sacrificarle todo, el tiempo, las energías, la familia, y cómo no, si hay cosas de la iglesia también, ¿verdad? Cosas que afectan a nuestra fuente de trabajo son una excusa importante, pero cuidado cuando se interponen. O en el tercer caso, pues digamos el remate, ¿no? Creo que Jesús no podía inventar o recordar o decir una excusa más buena que esa. Me acabo de casar. Por favor, no voy a dejar yo, ahora que tiene inicio mi vida marital o matrimonial, voy a dejarlo para ir a una cena, por favor. Una esposa. Y es que en la vida no estamos en familia. Y a veces hay decisiones que podemos tomar en nuestra vida que afectan a terceros. Nuestro esposo, nuestros familiares, nuestros hijos. Y también a ellos no les parezca bien esta cuestión. ¿Cómo que ahora te vas a ir a una cena? ¿Cómo que ahora te vas a ir a disfrutar? Yo no importa sacrificarme. Yo me sacrifico y voy a la cena, pero claro, no puedo sacrificar a los demás. Bueno, a veces nos justificamos de mil y una manera. Pero puede ser que haya cosas muy perentorias, como incluso las relaciones familiares. Pero el Señor Jesús es muy radical en estas cosas. Y nos pone al límite y decir, ¿hasta cuándo y hasta qué razón vas a esgrimir para evitar tener una relación personal conmigo? Pueden ser cosas
de tu trabajo, pueden ser cosas de tu fuente de ingreso, puede ser actividades y planes de la vida, puede ser la misma familia, puede ser. Pero ¿cuál es el resultado final de estos casos? Cuando aquel señor decide que es igual, la cena va a tener lugar. La cena no va a depender de los invitados que se excusan. Y así que esa casa se va a llenar, sí o sí, se va a llenar. Y además termina en el versículo 24 diciendo una frase interesante, ¿no? Porque ninguno de aquellos que fueron convidados gusta la misma. Razones para ampliar el número de invitados a todos aquellos que pudieran encontrarse en las plazas, en los caminos, en las calles, cualquiera que fuera su condición, era que aquellos que les había recibido o se les había dado una invitación no llegaran a gustar de la cena final. Yo creo que el Señor Jesús aquí no está prohibiendo el matrimonio, ni despreocuparse del trabajo, ni que, como decía antes, las propiedades materiales son anatema o son algo que no es sagrado. No, no se trata de una cuestión de actitud o de patrimonio. Se trata de una actitud de prioridades, una cuestión de prioridades. ¿Qué es lo primero? Si esa relación de amor con Dios ha perdido valor en nuestra vida, si los propósitos de Dios pasan a un segundo término en nuestra vida, si le pasan delante los planes personales, las cosas que son temporales, el día a día, porque estamos más dependiendo de lo que es temporal, de lo que es de ahora que de lo que es eterno, pues esto a la larga va a producir ese efecto: apatía, superficialidad, aburrimiento y probablemente abandono, deserción con el tiempo. Estamos nosotros en algún momento de proceso, pero siempre es un buen momento para pararse a pensar y queremos reflexionar juntos sobre ello. Dios quiere usarnos y quiere hacer que en esa relación de amor podamos ser nosotros alguien que hagamos una diferencia en el mundo. Quiere trabajar a través de ti, a través de mí. Y lo que importa no es tanto la cantidad de vida que vivamos, es la cantidad de vida que vamos a vivir. No cuánto viviste, sino cómo viviste delante de Dios. Dios quiere usarte y probablemente haya excusas como estas o otras varias. Cuando uno hace un repaso de la historia bíblica, se da cuenta que aquellas personas que Dios usó, aquellas personas que Dios llamó para tener esa relación con Él, podían haber esgrimido muchas excusas, muy similares a las que ponemos nosotros. ¿Qué le podía haber dicho a Abraham? Bueno, yo ya soy viejo, de hecho lo dijo, soy viejo ya, no puedo tener hijos ya, no puedes cumplir tu plan en mi vida. Pero Dios lo hizo, Dios lo hizo. Sara podía decir, bueno, yo soy estéril, no puedo tener hijos. Pues tuvo un hijo. Jacob era un inseguro y además tenía 12 hijos. Si el problema es la familia, pues mira si tenía. Hijos varones, también tenía mujeres. Lea, pobre, era poco atractiva. No sé, parece que tenía un defecto en los ojos, ¿no? Bueno, y José sufrió abuso familiar desde pequeño, joven en su casa. Y no te digo de mayor, ¿no? Moisés era tartamudo. Tenía algún defecto y tuvo que recurrir para poderle ayudar. Gedeón, pobre varón, y de una familia insignificante, no tenía importancia. Sansón se quedó ciego y además quedó preso. ¿Qué decir de Rahab? Tenía un pasado inmoral que déjala correr. Tuvo una aventura amorosa y todo tipo de problemas familiares. Elías tenía tendencias suicidas, Jeremías estaba deprimido, Jonás era un cabezón y desobediente, y era viuda, Pedro era impulsivo y también tenía un temperamento fuerte, Marta estaba desbordada por el trabajo de casa, aquella mujer samaritana había fracasado en sus matrimonios, Zaqueo era bajito, además impopular, Tomás tenía dudas, Juan era demasiado joven, Pablo tenía poca salud, Timoteo era un tímido. ¿Os habéis identificado con alguna de estas características
en alguna de ellas. Pero ellos fueron usados por el Señor y fueron llevados a esta relación personal de amor con Dios. No hay excusa que podamos poner, sea cual sea la que pongas, sea que esté reflejado en estos personajes o en cualquier otro, o siquiera esté citada en la Escritura. Dios te llama a que aceptes esa invitación. Vaya lista de inadaptados, ¿verdad? Todos estos, pero el Señor los usó en su servicio, porque está listo para usarte a ti también. Simplemente deja de dar excusas, deja de dar excusas. Bien les advertía la palabra del Señor a aquellos israelitas que querían entrar a la tierra prometida. Hemos estado durante un año siguiendo el periplo del pueblo de Israel en el estudio bíblico del martes en el libro de Deuteronomio. Y cómo el Señor luchó con ellos y les decía, cuidado, que luego que entres en esa tierra y comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud. Porque tenemos mala memoria. Se nos olvidan las cosas. Lo que ha hecho Dios en nuestra vida a veces nos olvidamos y perdemos el gozo y las ganas y inventamos o sacamos excusas para ponerlas delante de cada invitación de Dios. Termino esta reflexión. Dios va a llevar a cabo su cena. Dios quiere gustar de esa relación con Él. Dios sigue llamando a nuestra puerta y espera que oigas su voz, respondas y abras la puerta de tu vida. Yo no sé si tienes una relación personal con Cristo ahora mismo. No sé si por primera vez has abierto el corazón, tu vida hacia Él. Tal vez no lo has hecho nunca. Tal vez no pensaste que Dios te estaba buscando de esa manera, que quería tener una relación de amor contigo, que te demostró su amor enviando a Jesucristo, su Hijo, para morir por tus pecados. Para que sea cual sea ese pecado que crees que te separa y que te separa realmente de Dios, pueda ser borrado de en medio y puedas abrir tu puerta y recibir a tu Salvador. Si no lo has hecho, hoy es una ocasión, hoy es una oportunidad. Dice la Escritura, hoy es el día de salvación. No digas mañana, porque mañana no es nuestro. Mañana no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Hoy es el día que tenemos que abrir la puerta y decir, Señor, sí, me arrepiento de mi pecado. Te lo confieso y quiero que esa relación sea la característica de mi vida por la eternidad. Pero si ya abriste la puerta de tu corazón, ya crees que el Señor está adentro y tal vez está, pero a veces no lo percibes. A veces eres tú el que parece que está ausente. Lo dejaste en casa, pero saliste tal vez a tus quehaceres. Creo que hay tres cosas que debemos saber de Dios. Una, Dios no va a leer nuestras excusas que presentamos, no nuestro corazón. Dios va a ver nuestro corazón, nuestras excusas. Podemos tratar de autoconvencernos a nosotros mismos, de pensar que son muy sólidas todas nuestras razones, de decir al Señor, mi culpa es de otro. Puede ser. Pero Dios mira el corazón, no nuestras excusas. Nunca conseguiremos engañar al Señor. La excusa que presentamos puede ser la causa, cuidado, que nos excluya del disfrute de esa invitación de Dios. Segunda cosa que también tener en cuenta es que una actitud de arrepentimiento y no excusas. Es importante que sepamos que Dios está dispuesto a perdonar a fin de que nada impida esa relación de amor. No quiere que nos autojustifiquemos, quiere que nos arrepintamos. Y cuando pasamos por el arrepentimiento, cuando pasamos por el reconocimiento, cuando pasamos por la confesión de nuestros pecados, dice que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa relación se restablece, esa comunión se restablece. Pero qué difícil, será difícil que esa relación produzca algún disfrute si estamos continuamente levantando, recurriendo a muros de excusa. Dios quiere una actitud de arrepentimiento, no excusas. Y finalmente, como ocurrió en la parábola que hemos leído, Dios llevará a cabo sus propósitos con o sin nosotros,
conos en nosotros. La invitación que rechazamos no impedirá que Dios lleve a cabo su propósito, su gran cena. Nosotros podemos preferir nuestra cena personal, podemos excusar la invitación divina, pero vamos a perder en el cambio. Nosotros podremos ocuparnos de todo aquello que anteponemos a cualquier invitación que nos haga el Señor, pero vamos a perder en el cambio. Tal vez ahora no somos conscientes de ello. Tal vez nos digan, bueno, no pasa nada. Nos perdemos una reunión, no pasa nada. Nos perdemos una cosa, no pasa nada. Nos perdemos un estudio o un tiempo de oración o de comunión, no pasa nada. Lo siento, pero siempre vamos a perder en el cambio. Vamos a perder en el cambio. Eso para no hacernos animales o personas religiosas. Eso es porque Dios te da anticipos de esa unión. Tal vez mi llamado esta mañana es que dejemos de producir excusas. Con humildad del perdón que el Señor nos da y nos ofrece, para que no perdamos a ser posible ni una oportunidad de disfrutar de cada invitación. Deja de poner excusas. Y aprovecha lo que Dios te da. Dios tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Muchas cosas. Y espera que respondamos afirmativamente en su llamada, a su llamada a la puerta. Porque Él promete entrar y cenar con Él, pero sobre todo, Él con nosotros. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida dé un giro en muchos aspectos. Dejemos que Él cene con nosotros. La cena con el Señor no es una hamburguesa deprisa y corriendo. No es una comida barata. Es una comida que llevó mucho tiempo gestándose. Es una cena copiosa y una cena también gloriosa. Y si queremos disfrutar bien de aquella, ¿por qué no nos preparamos ahora? Y disfrutamos a veces de los pequeños anticipos que el Señor nos da. Oramos. Señor que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has querido compartir con seres como nosotros, Señor, tu gloria, tu casa, tu familia. Señor, quieres hacerlo así. Y para esto, Señor, dispusiste absolutamente todo y no reparaste en gastos, Señor. Y el mayor dispendio, el de la sangre de tu propio Hijo Jesús, para hacer que eso sea posible, para que podamos disfrutar de esa relación por la eternidad. Y Señor, nos hemos hecho una buena casa de excusas. Nos hemos procurado buscar buenos ladrillos de razones y de justificaciones. Y Señor, estamos rechazando con excusas también todo lo que tú nos invitas a hacer. Oh Padre, lo confesamos, Señor. Y si nuestro corazón queda arrepentimiento que hacer, lo hacemos, Señor. Te pedimos perdón y ayuda también para que dejemos, Señor, de excusarnos, cualquiera que sea nuestra excusa, y decidamos, Señor, también poner solución. Oh Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque llega más allá de lo que podemos entender. Pero yo quiero rogarte también, si alguien en su corazón aún no ha abierto su puerta, aún no ha respondido a esa voz, a esa llamada de amor, a esa llamada de relación, que lo pueda hacer en este día. Tal vez ahora, tal vez al llegar a casa, tal vez esta noche, antes de poner su cabeza sobre la almohada, que piense, he respondido yo a la voz, la llamada de Cristo Jesús para entrar en mi vida. Ojalá que sea así, Señor. Lo ponemos delante de ti y pedimos que tu Espíritu lleve a cada persona a la convicción de nuestra necesidad de esa relación. Y gracias porque nos dignificas enormemente queriendo cenar con nosotros. Que podamos aprovechar cada oportunidad que tú nos das, cada invitación que nos des. Señor, esperando y anticipando aquella gloriosa cena que nos espera, Señor, y que vemos cada vez más cerca y más pronta, Señor, a la que estamos dispuestos a acudir a la primera llamada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos y también te damos las gracias. Amén. Que el Señor os bendiga, os dé una buena semana